Good morning, church family. Buenos días, familia. Tremendous blessing to be with you all this morning. Qué gran bendición estar con ustedes en esta mañana. Today's scripture reading, Hoy vamos a leer las escrituras, libro de Jeremías, chapter 25, verse 1 to 7. capítulo 25, Jeremiah 25, verse 1 to 7. versos del 1 al 7. I'll be reading out of the English Standard Version. Voy a leerlo de la nueva versión internacional. Starting in verse 1. Empezando en verso 1. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año cuarto del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, durante el primer año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías les dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años. El Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban diciendo: dejen ya su mal camino, sus malas acciones, y así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Happy Daylight Savings Day. Feliz día de cambio de horario para ustedes. Este es uno de mis festividades favoritas. Yo hoy no dormí de más en esta mañana. Me levanto a las 6 de la mañana y yo tuve una hora más de sueño hoy, al contrario de todos los demás. Quiero que vayamos a Jeremías 25 y vamos a empezar con un poco de humor en esta mañana. Quiero contarles esta historia. Tengo un amigo que tiene un pequeño kiosco en el centro comercial de Cross Iron Mills, pero él no es una persona que se levante muy temprano. Le cuesta mucho trabajo levantarse y llegar a tiempo al centro comercial. Y cuando a veces paso temprano en la mañana, como a las 10 a su kiosco, a veces está cerrado porque a veces no llega temprano. Y me gusta molestarlo diciéndole: ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no eres sabio tú? Porque Benjamin Franklin dijo una vez: acostarse temprano y levantarse temprano hace que un hombre sea saludable, rico y sabio. Así que si tú quieres ser saludable, rico y sabio, tienes que levantarte temprano. ¿Sabes lo que se necesita hacer para ser un profeta de Dios? Tienes que levantarte temprano en la mañana. Ahora, voy a leer esta versión de la Biblia de Jeremías, y es la razón por la cual yo elegí este pasaje. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, este es el año 23 en que la palabra del Señor ha venido a mí, y les he hablado madrugando y hablando, madrugando y hablando, pero no han escuchado. Y el Señor les ha enviado a todos sus siervos, los profetas, otra vez madrugando y enviándolos. Pero ustedes no han escuchado ni inclinado su oído para oír. Jeremías capítulo 25 es una llamada de atención a una nación
que duerme en la Jeremiah luz. 25, 1 to Jeremías 7. 25 del 1 al 7 de King James. Esta es la versión Reina Valera en español. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todos los pueblos de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, And I have spoken to you y este es el año 23 en que la palabra del Señor what you have not ha venido a mí. And the Lord has sent to you Y les he all his hablado, servants madrugando y the hablando, pero no han escuchado. Y el Señor les ha enviado a todos sus siervos, los profetas, madrugando y enviándolos. Pero ustedes no han escuchado ni inclinado su oído para oír. Dijeron: arrepiéntense cada uno de su mal camino y de sus malas obras, y habiten en la tierra que el Señor les ha dado a ustedes y a sus padres para siempre jamás. No vayan en pos de dioses ajenos para servirles y adorarlos, y no me provoquen a ira con las obras de sus manos, y no les haré daño. Pero no me han escuchado, dice el Señor, para provocarme a ira con las obras de sus manos para su propio mal. You have not listened to me, says the Lord, that you might provoke me to anger with the works of your hands to your own hurt. So, Así que, are you a prophet of God? ¿eres un profeta de One of Dios? the qualifications, tongue in Una cheek, de las is you got to be an de los early requisitos es que te tienes que levantar riser. So if you had temprano. a hard time getting up this morning, Y si te costó trabajo levantarte hoy en la mañana, lo más probable es que no seas un profeta de Dios. Pero si te levantaste temprano antes que los pajaritos cantaran, tal vez sí estás llamado a ser profeta de Dios. Y solamente los estoy molestando. Quiero empezar con un poco acerca de la diferencia entre un profeta y un sacerdote. Ahora, les voy a dar una ilustración que nos dice cuál es la diferencia. Si yo soy un sacerdote en el Antiguo Testamento, lo que quiero que se imaginen es que detrás de mí está toda la gente, parados detrás de mí, y al frente de mí está el tabernáculo con la gloria de Dios que vive allí. Y el profeta dice: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Está de frente a Dios y la gente está atrás de ellos. Ese es el sacerdote. Pero si eres un profeta, el tabernáculo está a tus espaldas y de frente a ti está la gente, y estás con el dedo señalando hacia el frente diciendo: arrepiéntanse, huyan de la ira venidera. Entonces, son diferentes direcciones en las que tú estás mirando. El sacerdote mira a Dios, el profeta mira a la gente. Atrás del sacerdote está la gente y de frente está el Señor. Y el profeta es al revés. Bueno, la palabra profeta significa mediador. No, la palabra sacerdote significa mediador. Cohen. El Señor nos ha llamado a ser sacerdotes. Somos un sacerdocio de creyentes. Cada creyente bíblicamente es un sacerdote. Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Avails much. We have some very special priests in this congregation. Nosotros They tenemos come week by week to the prayer meetings. a ese taking sacerdote the needs al que of the llamamos people. cada semana cuando oramos, And when llevándole they a Él come todas las to the Lord on necesidades. behalf of the people, Y cuando Él viene, they are fulfilling their function. Él cumple su función And if you de sacerdote. are a believer, you are Y si tú called eres to be a mediator, un taking the needs of the creyente, people to tú the eres un Lord. mediador delante del Señor. The prophet who faces the people El standing profeta before God, se para de their frente a la ministry is gente to warn people to flee from the wrath ante of God. Dios y le advierte al pueblo gotta que be huya de la ira careful venidera. here when Y I'm tenemos que talking tener about cuidado prophesying. cuando hablamos acerca de la profecía. There is different meanings to being a prophet. Hay diferentes One significados is acerca the de primary dar profecía. definition of a prophet Una is definición foretelling. de profecía es And when you are anunciar proclaiming God's word, de you are antemano saying, la palabra de "Thus Dios. says the Lord." Y empiezan generalmente diciendo, You are así dice el fulfilling the Señor. ministry of a prophet. Y entonces así es Sadly, como many se lleva there are a cabo too many la Christian profecía. fortune tellers. Ahora, muy tristemente, muchos cristianos no And they are entienden not esto speaking on y behalf se of the convierten en Lord. adivinadores. Now there is times when the unction of the Hay Holy tiempos Spirit o hay momentos cuando la unción del Espíritu will Santo prompt you. te va a llevar Many of the testimony I've heard of a Christian a decir in the middle algo. of the night Yo he escuchado que unable muchos to cristianos a veces no because of pueden the dormir prompting of the Holy Spirit, y en medio de la noche el praying Espíritu for a Santo missionary in another part of les the world, habla y empiezan a and you find orar out por that algún just at that time misionero that en missionary otro lado was del mundo que a veces ni in siquiera a very conocen dire strait. y resulta que esa So there is a persona estaba time en when the peligro. unction of the Holy Spirit, Entonces, bueno, will esas son guide us situaciones not. especiales en las que el it Espíritu will Santo never nos guía, add any new doctrines to what is in the Bible. pero nunca nos va a guiar a una nueva doctrina de lo que Foretelling of ya está en la God's Biblia. word is found in 2 Timothy 4:2. Segunda de Preach Timoteo the capítulo word. 4, verso 2 Be dice, ready in predica la season, out palabra, of season. Convince, Es- rebuke, exhort, esté preparado en all temporada y fuera de long-suffering and temporada, teaching. convence, reprende, exhorta, con toda paciencia y Fortune doctrina. telling, we read about in 1 Corinthians 14:26. Un adivino lo podemos How encontrar is en it 1 then, de Corintios brethren, whenever 14, you come 26. together, each of you has a Ya psalm, concluimos, hermanos, has a que cuando se teaching, has a reúnan, tongue, cada uno puede has a tener un himno, revelation, has an una interpretation. enseñanza, una revelación, un And mensaje Paul en rebukes and lenguas, saying, "Let all things una be done interpretación, for pero todo edification." esto debe hacerse para edificación de la Now, there's a iglesia. difference between teaching Hay una and diferencia aquí. prophesying. And when I'm using the Hay word una prophesy, diferencia también entre foretelling enseñar y God's word. profetizar. Profetizar I la think on palabra de Tuesday Dios. evening, we have the ministry of teaching. Los martes en la noche, por ejemplo, Explaining tenemos aquí God's el Ministerio word. de Enseñanza, donde se explica la palabra de Very Dios. good. Muy, muy On bien. Sunday morning, I believe that we are domingo en la seeing mañana the gift of prophesying. Vemos aquí Says the cómo Lord. se profetiza la In palabra. Romans 1, Así or dice el Romans Señor y 12, se lee la 6 to 8 palabra. says, "Having then gifts differing according Romanos to the grace 12, that is 6, given 8 to dice, us, así que let us teniendo use diferentes them. If dones, prophecy, según la gracia que nos let es us dada, prophesy usémoslos. Si el de in proportion to profecía, our faith. profeticemos Thus en says the Lord. proporción a nuestra fe. Or ministry, let us use it O in ministerio, ministry. usémoslo He en who nuestro teaches in ministerio, el que teaching. enseña en la He who exhorts enseñanza, in el que exhorta en la exhortación, exhortation. He who el gives que with da con liberality. liberalidad, He who el que leads conduce with con diligence. diligencia, And he who el que shows hace mercy with misericordia cheerfulness. con alegría. Prophesying is foretelling Profetizar God's word, es hablar la palabra de Dios. and teaching Y is muy a menudo explaining usamos la palabra God's predicar. Enseñar es explicar la Second palabra de Dios. thing that we have to be careful about Ahora, is sola scriptura, the Bible alone, la Biblia are new revelations.
La Biblia es las escrituras de Dios, pero vamos a ver la diferencia entre nuevas revelaciones. Proverbios 30 del 5 al 6 dice, toda palabra de Dios es pura. Él es un escudo para los que ponen su confianza en Él. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda o seas hallado mentiroso. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, hay un don de profecía, pero Dios nos llama a todos nosotros a profetizar. Primera de Corintios 14:31, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos se animen. Así que, tal vez tú no tienes el don de profecía, de decir la palabra de Dios, pero Dios puede usarte para decir la palabra de Dios y decir así dice el Señor en su palabra. Tal vez no tienes el don de enseñar, pero a veces Dios te usa para enseñar. Y déjame decirte que si eres cristiano, Dios nos ha llamado a todos los cristianos a ser sacerdotes para traer las necesidades de la gente delante de Dios. Jeremías 23, del 3 al 4, vamos a ver unas cosas importantes. Les he hablado madrugando y hablando, pero no han escuchado. Y el Señor les ha enviado a todos sus siervos, los profetas, madrugando y enviándolos, pero ustedes no han escuchado ni inclinado su oído para oír. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje en ese tiempo era, los babilonios vienen. Esos profetas estaban trayendo esta advertencia de juicio para despertar a la gente, pero ellos no estaban contentos durmiendo, disfrutando de los placeres del pecado. Primera de Corintios 10:11 dice, ahora bien, todas estas cosas le sucedieron como ejemplos, fueron escritas para nuestra amonestación. Sí, este fue un mensaje para el pueblo de Israel, un poco antes de que la ira de Dios se derramara a través de los babilonios, pero hay aplicaciones para nosotros, la iglesia de hoy. Y aquí está la aplicación. Muchos de los hijos de Israel son como muchos cristianos de hoy en día, durmiendo tranquilamente, voluntariamente, ignorando la ira venidera. Los hijos de Israel iban a enfrentar el juicio de Dios a través del imperio de Babilonia. Nosotros, los cristianos, vamos a enfrentar el juicio de Dios que viene a través de este Mesías falso, el anticristo. Y la palabra de Dios nos advierte a no estar dormidos. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor viene, así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto a la mujer encinta, y ellos no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día les sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero los que son del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de fe y del amor, y con el yelmo de la esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
que who murió died por for us, nosotros, that whether para we que wake ya sea or que sleep, velemos o we durmamos, should live vivamos together juntamente con with Él. him. Are you asleep in Hermanos, the light? ¿están durmiendo a plena luz del día? God has sent you the prophets, El Señor les ha enviado a los telling you to wake profetas, up. The Lord is diciéndoles, coming. He's despierten, coming el soon. Señor ya viene y viene pronto. Jeremiah 25, Jeremías 5 to 7, 25 they del said, 5 al "Repent 7 now, every one of his dijeron, evil ways, arrepiéntanse and his ahora evil cada uno de su doings, mal camino y and de sus dwell in the malas land obras, that the Lord y has habiten en given la you, tierra que Jehová and your les ha dado a fathers ustedes, a forever sus and ever. padres, para Do siempre not go jamás. after other gods No to vayan en serve pos de them and dioses worship ajenos them, para and servirles do y not adorarlos, provoke me to y no me anger with the works provoquen a of your ira con las hands, obras de sus and I will manos, not harm y you. no les haré daño. Yet you have not listened to me, says the Pero no Lord, me han that escuchado, you dice might el Señor, provoke me to para anger with the works of provocarme your a ira hands con las to obras de your sus own manos, hurt. para su The propio mal. prophet's message, El mensaje del profeta, repent. arrepiéntanse. That is a theological term which means Ese es un término to turn teológico around. que significa dar la vuelta. Repentance could maybe be described this way. Arrepentimiento se describe como Picture algo God así. over there, and picture the pleasures of sin. Los over there. pecados están acá y We are el Señor born está de este with a lado. sin nature. Nosotros We are nacimos con drawn una to sin naturaleza like a fly pecaminosa y And nosotros, we a are nosotros headed nos to atrae el destruction. pecado We are como enjoying the la miel a la pleasure of mosca. sin for a season, Y and sin nosotros is calling us. queremos estar allí And y repentance queremos means pecar, pero turn our back arrepentirse es sin darle la espalda al and pecado turn y towards buscar God. a Dios. And that was what the prophets Y were eso saying. es lo que el Turn from profeta sin and está turn from diciendo. God. He Denle is la vuelta al merciful. pecado, He denle la is espalda al quick to forgive. pecado y vayan al Señor, Él los va a But the perdonar. children of Israel Pero refused to los repent. hijos de Israel se rehusaron a arrepentirse. Amos 4, 6 to 12 Amós 4, 6 al 12 shows us what the call for repentance, nos habla de este llamado al while the arrepentimiento children of Israel refused to repent. y por qué los hijos de So Israel se far, I think we rehusaron. have been living under the shadow of God's Nosotros wings. hemos vivido hasta ahora bajo la sombra de las alas del Señor. Listen to Amos 4, Pero 6 to 12. ya se ve una tormenta en el horizonte, hermanos. Also I gave you cleanness of teeth in all your cities. Amós 4:6 dice, también les di limpieza de dientes en todas sus Yet ciudades you have not y escasez returned to de me, pan en todos sus says lugares. the Lord. Sin embargo, no se han vuelto a mí, dice el God Señor. loved the children of Israel El so Señor much. ama al pueblo de Israel tanto. He had eternity in mind. He Él even les tuvo brought tanta hunger misericordia and famine to the children of Israel. Why? Because he hated them? y sin No, embargo, because he knew hunger Él permitió la hambruna entre el pueblo might de cause some Israel of them to turn porque to a the lo Lord. mejor esta hambruna iba a causar And arrepentimiento en yet they did ellos. not repent. They Sin did not embargo, return to me, no sucedió así. says the Lord. Famines were not enough. También les detuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega, dice el Señor. Amos 4:7, I also El verso withheld rain 7 from nos you. dice que el When there Señor were detuvo 3 la months for the lluvia harvest, cuando I made it faltaban rain 3 on meses one para la city siega. and withheld rain Hice llover from sobre another una city. ciudad, retuve la One lluvia part de rained otra upon, ciudad. where it did not rain, the part withered. So 2 or 3 cities wandered to Así one to que another city to drink water, but they were not, Algunas but ciudades they were not tuvieron satisfied. agua, Yet you have not returned to me, says the pero Lord. otras no, y no se Land of arrepintieron. Israel is La hard tierra de land for water. Israel, Water is precious. como en todos lugares, como en todos esos lugares, el agua es preciosa. Y Why? Dios Because detuvo God la was lluvia. ¿Por Mean? qué? Porque Dios es No. malo. No, God had eternity in mind. Dios tiene la And he eternidad en didn't su want to see the mente children y of no Israel quiere perish. que los So hijos de what he did Israel was he allowed perezcan. drought to come. Maybe if drought was there, the farmers Y would por eso la humble sequía themselves vino, and porque pray la to God sequía for relief. tal vez ayudaría a algunos a What happened? arrepentirse.
a humillarse They did not delante de return Dios. to me. They did ¿Y not qué pasó? repent. Pues no se arrepintieron tampoco. Verse 9. Verso I 9. blasted you with blight Te and azoté mildew. con tizón y When your moho gardens increased, cuando your aumentaron tus vineyards, your jardines, fig trees, and your olive trees, tus viñas, the tus locusts higueras y devoured tus you, olivos los devoró la devoured them, langosta y sin yet embargo you have not returned to no me, se han says vuelto the a Lord. mí, dice el Señor. Crop failures. God Murieron brought las about cosechas. crop failures. Because God wanted the children Porque of el Israel Señor to come quería back to Him. que estas malas God cosechas was looking produjeran at arrepentimiento, porque Dios estaba buscando, And if viendo a la crop eternidad. failures would bring the Y si children las of cosechas se Israel to malograban, himself, tal vez ellos that's what He would buscarían al do. Señor. But the children of Israel did not return Pero to the Lord. el They pueblo did de not Israel repent. no se volvió al Señor. Amos 4:10, I sent among Verso you 10, envié entre ustedes una plaga a la manera de Egipto. pandemics did not bring the people Las back to the pandemias Lord. no regresaron Can you believe a la it? gente a los caminos del A Señor. ¿Pueden pandemic imaginarse? came through Israel, Una pandemia and it did vino a not Israel cause y ellos no se Well, I arrepintieron. know if we ever had a pandemic here in Canada, No. Canadians would turn to the Lord, right? Tal vez nosotros pensaríamos, si una pandemia viene a Canadá, Canadá se va a volver al Señor, Yet ¿verdad? we have not returned, Y sin embargo, to the no Lord. sucedió así. we have not repented. No se The arrepintieron. your young men I killed with a sword, along with your captive horses. I made the stench of the camp come up to your nostrils, yet you have not returned to A me, sus says jóvenes the maté a Lord. espada junto a vuestros caballeros cautivos, hice subir a Will junto a bring vuestros people caballos back to the cautivos hice Lord. subir a tus narices el hedor de tus campamentos y sin embargo no habéis vuelto a mí, dice el Surely there Señor. must be a revival Las guerras going no on in hicieron que Ukraine. Israel se arrepintiera. And in Russia right now, Vemos aquí que hay guerra en Rusia, por remember, it's not ejemplo. just the Ukrainians, the Russians who are dying too. Los Surely that's going ucranianos to bring the people back to the Están Lord. en esta situación tan terrible y Israel, podríamos pensar que esto los iba a traer el war arrepentimiento. after war. Israel, guerra tras guerra tras guerra. Surely, Y Yom pensaríamos, Kippur War, no, de seguro van a regresar al Señor. Intifada, La guerra de Yom Kippur, la guerra de los 7 días, de los 6 días. Seguramente esas cosas harían que los israelitas se volvieran al Señor, pero no. La guerra tampoco ha hecho que el pueblo de Israel se arrepienta y busque al Señor. Verso 11. Algunos de ustedes los derribé como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y eran como tizón arrebatado del fuego. Sin embargo, no se han vuelto a mí, dice el Señor. Los desastres naturales tampoco hicieron que Israel se arrepintiera. ¿Ha habido un avivamiento en Turquía, en Siria? Bueno, no. Tal vez algunas personas sí se han arrepentido, pero no un arrepentimiento masivo nacional ahora con los terremotos que hubieron. Esta catástrofe, en lugar de hacerlos que se arrepientan y vuelvan al Señor, hacen que maldigan al Señor y levanten su puño contra Él. Los desastres naturales no hacen que Israel se arrepienta. Entonces, ¿qué se necesita? La Segunda Guerra Mundial mató a 1/3 de la población judía en el Holocausto. Fue uno de los pasajes más oscuros de la historia.
to bring the children of Y yo les Israel pregunto, ¿fue suficiente el come to the holocausto Lord? para que el pueblo de Israel volviera al Señor? Pues no. The Holocaust did not El cause the holocausto children of Israel to turn to the Lord. no hizo que el pueblo de You know, Israel the volviera al Bible, Señor. the prophet said Y la palabra de to the Dios children dice of que Israel, if you don't follow me, if you don't come to me, el Señor les this dijo al is what pueblo de I'm going to Israel, do si to you. ustedes no se vuelven a mí, esto es lo que les va a pasar. We even have a description of the dry bones. Tenemos una That's what's descripción gonna de happen los to you. huesos secos. Esto es lo que les va a pasar. And they're clenching their fist against God Y and sin say, embargo, God, ellos se rebelan en contra de Dios y dicen, where were you? And God said, look, if you don't obey me, this is Señor, what's ¿dónde going to happen. estabas cuando me pasó esto? Pero It Dios ya, happened ya les exactly había what he said, advertido. that's the way he did. Les está What's sucediendo gonna cause- exactamente lo que what's dijo gonna Dios que cause les the iba a children pasar. of Israel to turn to the ¿Qué se Lord? necesita entonces para que el pueblo de Zechariah Israel vuelva 13, al 8 Señor? and 9. Zacarías 13 del It will be the 8 al tribulation 9. holocaust Y acontecerá that will que en toda la cause the tierra, children dice of Jehová, Israel que las dos to terceras turn partes to de the ella Lord. serán It shall come to cortadas pass y in all the morirán. land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall Pero be una left in it, tercera parte quedará en and I will ella. bring 1/3 through the fire. Yo haré By the way, pasar la the word tercera parte por holocaust is fuego. Greek, it's not Hebrew. La palabra holocausto proviene de dos Holo palabras meaning griegas. holy, cost Holo, que meaning significa fire. santo, He's going to bring 2/3 y or kos, 1/3 que to the significa holy fuego. fire of the tribulation. Los refinará como se refina la plata, And I will refine them as silver is refined, and test them as gold is y tested. probará como se prueba el oro. They will call upon my name, and I will answer them. Invocarán mi nombre y yo les And I will say, responderé. this is my people. Diré, Each one will este say, es mi pueblo, y cada uno "The Lord dirá, is my el Señor God." es mi Dios. Going back to Amos 4, verse 12. Therefore, Amós thus will I do to you, 4:12. O Por Israel, tanto, así haré because contigo, I will oh do Israel, this to you. porque te haré esto. Prepare to meet your Prepárate God, para O encontrarte Israel. con tu Dios, oh Israel. That has a double meaning. Prepare to meet your God, O Israel. Esto tiene un doble significado. Prepárate It has para it's a encontrarte con tu two-edged Dios. sword. Prepare to meet your God, O Israel. Prepárate para If you are in encontrarte con tu Dios, rebellion oh against Israel, me, porque si estás en that is the rebeldía en most contra de mí, terrifying words that could be uttered. estas son palabras But if you're one of His, aterrorizantes. prepare to meet your God, O Israel. One Prepárate of the most para encontrarte con tu Dios, porque si estás del lado del Señor, esa es una esperanza hermosa. disaster. Es una espada de dos filos, ¿lo You ven? wouldn't come to me, Si no vienes a mí, dice el Señor, so I'm coming to you. entonces yo voy a venir contra ti. There's two comings, right? El Señor viene dos Prepare to veces, meet your ¿verdad? God. Prepárate para encontrarte con tu Dios en la You primera refuse to venida. repent. You refuse to come back to me. Te rehusas I'm coming to te rehusas a arrepentirte, And the second entonces is yo the vengo second contra time. ti. Y el Señor viene por When segunda he comes vez. the second time, they shall look upon me. Y esta whom they vez have pierced. Matthew Señor 23:39. les dice esto en Mateo 23:39. For I say to you, Porque les digo you que no me shall see verán me más no hasta que more digan, till you say, bendito el que "Blessed viene is en he el nombre del who Señor. comes in the name of the Lord." It's going to take the tribulation holocaust. And why would God allow that? Because God has eternity. Vendrá este holocausto de tribulación en esos In light of días. eternity, God will let us suffer Y el Señor temporarily dejará que so we can suframos enjoy temporalmente pleasures of heaven forever. para que podamos disfrutar And if the el tribulation reino, su reino holocaust para is what it siempre. takes to bring the children of Israel back to himself, that's what it's Y going to esto take. es lo que va a tener que suceder para que el pueblo de Israel In the book of voltee al Hosea. Señor. En el libro de Oseas,
We see God's heart Vemos el when He's corazón de Dios forced to bring tribulation cuando upon the ungodly. es forzado a traer tribulación sobre los que no santos. Oseas 11, verso 1. Desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Vemos aquí el corazón de Dios. Verso 8. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Son dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas, pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Vemos aquí que esta destrucción le causa dolor al corazón de Dios. Pero Dios tiene la eternidad en su mente. The prophet's message, dwell in the land that I have given you forever. El Señor le ha dado esta tierra de Israel a su pueblo para siempre y Él mantiene su pacto por generaciones. Este pacto que le ha dado a Abraham y a su hijo Isaac y lo confirmó con Jacob por estatuto para Israel como pacto perpetuo, diciendo: a ustedes les daré la tierra de Canaán como porción de su heredad, como dice Salmo 105. Robert Robertson en este himno dice: somos un pueblo propenso a divagar, Señor. Lo siento, somos propensos a dejar al Dios que nos amó. Children of Israel followed after false gods, but they called those false gods by the name of the Lord. Ezekiel 22:28, her prophet. El mensaje del profeta es: no vayan detrás de otros dioses. Los hijos de Israel siguieron dioses falsos. En Ezequiel 22:28 dice: sus profetas, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: así dice el Señor Dios, cuando el Señor no había hablado. That practice continues today. Many professing Christians were not. Eso sucedió antes y esta práctica desafortunadamente continúa hoy en día. Muchos cristianos profesantes siguen a un Jesús falso. Segunda de Corintios 11:4 dice: porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente que no han recibido, o un evangelio diferente que no han aceptado, no lo toleren. Advertencia de Jeremías dice, la advertencia de Jeremías dice que el juicio comenzará en Jerusalén. Jeremías 25:8 al 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré a todas las familias del norte, dice Jehová, y al rey Nabucodonosor de Babilonia, mi sierva, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra estas naciones en derredor, y los destruiré por completo, y los convertiré en espanto y burla y desolación perpetua. Jeremías 25:11 dice: y toda esta tierra será en soledad y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Y Ezequiel 9:6 dice, matad por completo ancianos y jóvenes, doncellas y niños y mujeres, pero no se acerquen a nadie que tenga la marca, y comienza en mi santuario. Así que comenzaron con los ancianos que estaban delante del templo. Then God, after he pours out his wrath upon Israel, he promises he's going to pour out El his wrath Señor upon the promete Gentiles. que Dios derramará su ira 25, también con los 16, gentiles. "Thus says the Lord God, Jeremías of Israel 25, to me, 15 a 16, take this wine- porque así take me this has wine dicho, cup of me ha fury dicho el from my Señor, hand, de Dios de Israel, because all toma de nations mi to mano whom esta I copa send del you vino to del drink furor, it, y haz que beban de they ella will todas las drink and naciones, stagger and go a mad las cuales because yo of the te envío, sword y beberán y that se is set among tambalearán y them." enloquecerán a causa de la espada que There is viene a entre ellos. similar warning for those of us Hay who una are living in the advertencia church similar para age. aquellos de nosotros que vivimos 1 en la era de la Peter 4, iglesia. 17 to 19. Primera de Pedro For the 4:17, time has come porque es tiempo de que el for juicio de Dios judgment to comience por begin la casa de at the Dios. house of God. Y si primero comienza por And nosotros, if it ¿cuál begins será with el us fin first, de what will be ellos the end of those que no who do not obedecen al obey the Evangelio de gospel of Dios? God? Now, if the righteous Ahora bien, is si el scarcely justo saved, con dificultad se where will the salva, ungodly ¿dónde and sinner aparecerá appear? entonces el impío y el Therefore, pecador? let those who Por suffer tanto, according los que to the sufren will of según la God voluntad commit de their Dios, souls to Him encomiéndenle sus in almas doing haciendo good, el bien as como a to un the fiel Creador. faithful Creator. Jeremiah 25:33. And at the end of the day, the slain of the Lord shall be from one end of the Jeremías earth, 25:33, y en aquel día los muertos del Señor estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. No serán lamentados, ni reunidos, ni enterrados. Se convertirán en As basura en la tierra. believers, God has promised to Como creyentes, Dios nos ha prometido prometernos de esta ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que este día les sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero los que somos de día, seamos sobrios, vestidos de toda la coraza de la fe y del amor como yelmo la esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velamos o durmamos, vivamos juntamente con Él. La ira de Dios viene primero al judío y también al gentil. Romanos 2:5 dice, pero conforme a tu dureza y a tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, los que perseverando en hacerle el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Mas a los que son egoístas y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas con Dios. Jeremías 25, 34 al 36. Gemid, pastores, y clamad, revolcad en las cenizas, líderes del rebaño, porque los días de vuestra matanza y de vuestras dispersiones se cumplen. Caerás como un vaso precioso, y los pastores no tendrán por dónde huir, ni los pastores del rebaño por dónde escapar. Voz del clamor de los pastores, y se oirá el llanto de los pastores al rebaño, porque el Señor ha saqueado sus pastos. Esta es una advertencia a los pastores. La palabra del Nuevo Testamento para pastor, poimen, significa pastor. Un pastor está llamado a ser pastor de hombres. Pedro fue llamado a ser pastor. Juan 21, 17 le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo entonces, apacienta mis ovejas. Pastorear una congregación es un llamado muy serio. Santiago 3:1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. En los últimos días muchos falsos pastores se infiltrarán en la iglesia. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, y acarrearán sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos destructivos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dios los juzgará. Jeremías 25:34, porque los días de vuestra matanza y vuestra dispersión se han cumplido. Cuando Dios derrame su ira, no habrá dónde esconderse. Jeremías 25:35, y los pastores no tendrán por dónde huir. Hoy es el día del cambio de horario y es un buen día para recordarles que despierten. Y mientras meditamos, podemos pensar en unas palabras de advertencia de Keith Green en su canción Dormidos en la Noche. Dice, ¿lo ves? ¿Lo ves? Toda la gente hundiéndose. ¿No te importa? ¿Vas a dejar que se ahoguen? ¿Cómo puedes estar tan entumecido que no me importe si vienen? Cierras los ojos y pretendes que el trabajo está hecho. Oh, bendíceme, Señor. Sabes, es todo lo que escucho. A nadie le duele. Nadie derrama ni una lágrima, pero llora, llora y sangra. Y Él se preocupa por tus necesidades. Simplemente te acuestas y sigues llorando. No puedes ver que es tal el pecado porque Él trae gente a tu puerta y tú los alejas mientras sonríes y les dices, Dios te bendiga. Vayan en paz. Todo el cielo solo llora porque Jesús vino a tu puerta y lo has dejado en las calles. Ábrele, ábrele. Y date a Él. Ves la necesidad, escuchas los gritos. Entonces, ¿cómo puedes ignorarlo? Dios está llamando y tú eres el indicado. Como Jonás, corres. Dios te ha dicho que hables, pero sigues rehusándote. No puedes ver que es tal pecado. El mundo está durmiendo en la oscuridad. Que la iglesia simplemente no pueda luchar porque está dormida en la luz. ¿Cómo puedes estar tan muerto? ¿Cómo has estado tan bien alimentado? Cuando has estado tan bien alimentado, Jesús resucitó de la tumba y tú no puedes ni levantarte de la cama. Oh, Jesús resucitó de los muertos. Vamos, sal de tu cama. Feliz día de cambio de horario. Los profetas se levantan temprano. Y ustedes también, así que levántense. El juicio viene. Feliz día de cambio de horario para todos.